Hola aprendices, hoy estamos aquí para nuestra primera clase virtual que va a estar relacionada a la temática que vimos la semana pasada en relación a la distribución de materiales. La temática o la metodología de trabajo será explicar primero cómo se va a desarrollar la clase, qué van a realizar ustedes y todo el material lo van a tener por escrito y además el video que va a ser ilustrativo como si fuéramos en la clase presencial. Bueno, en este grupo que es técnico en control de calidad en confección, que vemos la competencia de inspeccionar los procesos de manufactura y específicamente los resultados de aprendizaje, uno que es interpretar los requisitos de calidad con base en la ficha técnica y o muestra física, y el segundo que es analizar los patrones y el corte de las prendas durante el proceso de confección según especificaciones técnicas. Para la clase de hoy, 19 de marzo, vamos a hacer primero la presentación del plan de clase, es decir, lo que vamos a trabajar en esta clase. Segundo, vamos a revisar el material disponible para consulta para que ustedes puedan identificar qué material van a tener para ustedes consultar una vez terminemos este video, la explicación de la documentación y los formatos, y por último la actividad y el envío de las evidencias. Esta temática que vamos a trabajar, sería el primer punto, que es presentación del plan de clase, es en relación a trazo y corte de prendas, es decir, al resultado de aprendizaje, de analizar los patrones y el corte de las prendas. Es muy importante que ustedes desde su rol de control de calidad entiendan que cada proceso que conforma la cadena de valor requiere un aseguramiento de la calidad, además de un control y seguimiento. Uno de los puntos críticos entre el desarrollo de los patrones y la confección es un proceso intermedio que corresponde al corte de las prendas. En este proceso, de acuerdo a las especificaciones de diseño y patronaje, se realiza el corte. Si el corte no es construido o desarrollado o realizado según las especificaciones, finalmente la prenda o no se podrá confeccionar, y si se logra confeccionar no va a tener, digamos, el acabado que se esperaba. Entonces, para eso vamos a ver cuál es la nomenclatura que deben contener los patrones, cuáles son las diferentes indicaciones para desarrollar un trazo correctamente, sobre las cuales ustedes tendrán que hacer un seguimiento y control, y por último el formato que se utiliza para, digamos, documentar las indicaciones de corte. Entonces vamos a iniciar entendiendo la parte de nomenclatura de patrón, que este es nuestro primer documento. Las nomenclaturas de los patrones es toda la información que se debe especificar dentro del patrón para poderlo identificar. Es una terminología que, digamos, tiene unos aspectos que son transversales, no importa la empresa a la que pertenezcan, y hay otros que pueden ser añadidos o omitidos por la empresa según sus condiciones. Pero es muy importante que entendamos que en el patronaje industrial, a diferencia del de sobre medida, nosotros desarrollamos un molde el cual le realizan unos aumentos o unas disminuciones de acuerdo a las diferentes tallas. Es decir, si yo hago mi molde de mi talla base 8, para cortar la talla 10 tengo que hacer unos aumentos sobre ese mismo molde, y sobre la talla 10 hago otros aumentos para la talla 12, y si voy a hacer una talla 6 hago disminuciones, y sobre una talla 4 hago las disminuciones en la talla 6. Ese proceso se conoce como escalado. Entonces, en este caso no se hacen las medidas de forma anatómica, sino que se construye una base, y sobre esa base, imagínense que se amplía o se reduce, pero que quede con la misma proporción. Entonces, en ese patronaje industrial, para realmente identificar las piezas, a qué corresponden y cómo deben ser cortadas, se incluye una nomenclatura. Nos permite identificar y diferenciar los diferentes juegos de patrones, que también se le conocen como nidos, que son
todas las piezas que conforman una prenda, los patrones de una prenda. Y además sirven para orientar al portador en el proceso de tizado y corte, que nosotros también lo conocemos como trazo, que es la acomodación de las piezas sobre la superficie de un papel para luego ser cortadas en la tela y lograr un mayor aprovechamiento de materiales. Y para el operario en producción poder entender cómo va a realizar el ensamble y digamos cómo fue cortada la pieza, porque una vez ha sido la pieza separada de la tela, yo no puedo identificar fácilmente si fue cortada al hilo, al través o al sesgo, pero con la información de la moldería me queda mucho más clara y además puedo verificar si he recibido todas las piezas que se requieren para la fabricación de la prenda. Entonces podemos decir que la nomenclatura incluye el código, que será la referencia. Esta es otra forma de crear referencias. Nosotros hemos trabajado con un principio que incluye el año, el número de la colección, el tipo de producto. Va a incluir también el color y un consecutivo. En este caso incluyen el tipo de prenda, el segmento, el patrón base que fue utilizado para el desarrollo, porque digamos que cuando yo tengo una prenda, yo no hago el molde desde cero, sino que utilizo una base y sobre esa base hago unas modificaciones que se llaman desarrollo de moda. Entonces, para hacer cualquier tipo de blusa, yo tengo que hacer primero el básico de blusa. Entonces, a ese básico de blusa yo le voy a aumentar o reducir el escote. Si voy a hacer una manga, la voy a alargar, la voy a cortar, la voy a ensanchar. Entonces siempre hay un patrón base o primer patrón, que aquí en este caso se especifica y se le añade una fecha. Esto es una forma de codificar. Nosotros vamos a seguir trabajando con el principio de codificación o para la construcción de las referencias que ya hemos hablado, porque esto varía de empresa a empresa. Es muy importante que los códigos se creen correctamente porque nos van a ayudar a identificar las piezas que hacen parte de diferentes prendas, porque a veces a simple vista pueden generarse confusiones. Entonces el código o la referencia lo que nos va a permitir saber si todas estas piezas pertenecen o no a un mismo patrón. Aquí está una información de cómo se crean estas referencias. Ustedes la consulten. Aquí, entonces, esto se conoce como el árbol de productos, es decir, donde nos dicen cada número a qué corresponde. Ya ustedes lo tienen como el que vamos a trabajar para el SEO. Aquí en este caso, qué tipo de prenda, el nombre de la empresa, el nombre del modelo, ¿verdad? Entonces, hemos visto el primer punto es el código. Luego del código vamos a hablar del nombre de la empresa. Esto también es opcional. La verdad, no es muy necesario que aparezca el nombre de la empresa si yo todos los moldes que hago son de mi propia empresa. ¿Esto cuándo aplica? Cuando dentro de una misma empresa hay diferentes marcas. Entonces, en ese caso, digamos, soy la empresa Confecciones Caterín, pero tengo una marca que es femenina que se llama X, una marca que es masculina que se llama Y y una marca infantil que tiene la letra I. Entonces, para cada una de esas, pues tengo una marca diferente y por eso valdría la pena especificar en el molde el nombre de la marca, en este caso. El nombre del modelo, que también es opcional, este dato, en algunos casos se puede colocar y en otros no. O puede estar dentro del código. Yo prefiero que esté dentro de la referencia. La talla es indispensable porque hay veces que hay prendas donde las diferencias entre talla y talla en algunas piezas es muy pequeña, así que pueden generarse confusiones que luego al tratar de ensamblar las piezas no coinciden. Sabemos que en una camisa yo voy a unir hombros de la parte delantera con la parte posterior, con la espalda, y si las piezas no me coinciden, luego no voy a poder añadir el cuello o me va a sobrar una parte para unir la manga.
También se debe colocar el nombre de la pieza, es decir, delantero, posterior, espalda, manga, cuello, banda, porque nos va a permitir identificar en qué parte de la prenda entra esa pieza. La cantidad de piezas, es decir, por cuántas se debe cortar, esto lo habíamos hablado, se coloca un símbolo de una tijera seguido por una letra X, o puede colocarse solo el símbolo de la tijera, por una, por dos piezas, por una. Se puede incluir la fecha de elaboración, pero en el caso de nosotros, como la estamos dejando clara desde el código o la referencia, no es necesario, y se debe colocar el nombre del partronista que lo ha desarrollado. Entonces, dentro de esta información, aquí tenemos como el resumen que tenemos el código, el modelo, el nombre de la pieza, la cantidad de piezas a cortar, la talla, y luego vamos al sentido del hilo. El sentido del hilo no hace parte propiamente de la nomenclatura, pero tiene que estar dentro de la información que se incluye en el molde. Este es el que nos va a decir en qué dirección se va a posicionar la pieza sobre el material textil para que se genere la caída correcta en la prenda y también pueda ser posible su confección. Entonces ya vimos que hay al hilo, al través, al bies, ¿verdad? Que son las formas en que nosotros podemos colocarlas y que esto lo va a determinar es el patronista. Lo importante en el control de calidad hasta esta parte es que las piezas estén correctamente identificadas, es decir, que tengan toda la nomenclatura, que la información del hilo, del patrón, es decir, su dirección, aparezca clara y que coincida las especificaciones del despiece en cuanto a la dirección con la forma en la que aparecen en el trazo. Entonces son los aspectos que ustedes en control de calidad deben verificar en esta primera parte de la nomenclatura. Ahora vamos a ver el tema del trazo. En la parte del trazo nosotros tenemos el tema del consumo, que hicimos ya el ejercicio, que vimos diferentes variantes, cuando es de un solo material, cuando son dos materiales, cuando son varias piezas, cuando son pocas piezas, cómo las distribuimos y cómo definimos los sentidos y lo que nos va a dar el largo del trazo. Entonces siempre nosotros tenemos que añadir algo que se llama tolerancia o que se conoce también como la gabela, porque siempre va a haber un poco de desperdicio de material. Entonces esa tolerancia o esa gabela se definen de acuerdo a las políticas de la empresa, pero normalmente está entre los 2 y los 5 centímetros. Aquí en esta información que les voy a suministrar, hablan que la tolerancia por piezas mínimo debe ser de 0.04 metros, que equivale a 4 centímetros. Entonces, este es un buen referente. Sin embargo, en el sector productivo, he trabajado en empresas donde la tolerancia que manejan son 2 centímetros. Entonces es importante cómo identificar. Nosotros también tenemos que dejar una tolerancia en cuanto al final y al inicio del material. Eso es lo que nos referimos. Y acá aparece para este ejemplo, por ejemplo, cómo sería el consumo, que sería el largo del tizado, es decir, el largo del trazo total, que en este caso es 3.8, porque este corresponde al ancho de la tela que es fijo, mientras este es el que consumimos, 3.8 más 0.04, que es la tolerancia que le hemos dado sobre la proporción, es decir, la cantidad, digamos, de piezas y de tallas que vamos a hacer. Aquí el total de prendas que hemos hecho son 6. Entonces, por lo menos, aquí están las tallas M, las tallas L, las tallas S. Entonces sabemos por lo menos que nada más son 2 piezas. Un frente, una espalda y 2 mangas. Entonces, si
Yo tengo aquí una camisa, 2 camisas, 3 camisas, 4 camisas, 5 camisas, 6 camisas en total. Entonces hagan la verificación y ya ahí pueden tener en cuenta ese aspecto. Aquí también tenemos cómo podemos sacar el consumo de peso. Para poder establecer el consumo de una prenda en peso en kilos se considera lo siguiente. Algunos materiales no vienen sus consumos en metros, sino en kilos, normalmente cuando son tejidos de punto. Entonces, en ese caso se habla de una medida que se llama rendimiento, que dice que 1 kilo tiene un rendimiento de 3.5, por ejemplo. Eso significa que 1 kilo equivale a 3.5 metros. Entonces, para eso vamos a tener estas otras fórmulas que pueden consultar acá: el gramaje, la proporción, el ancho del tizado, el largo del tizado y la merma. La merma es el desperdicio que queda en un tendido y que se habla en porcentaje. Entonces, por lo menos, el borde del tendido es del 3 al 4%, los empalmes son del 0.5%, las manchas del 0.5%, es decir, que entre el 3 y el 10% está la merma. Entonces, aquí están merma por bordes, merma por empalmes, en fin. Entonces, en este caso, la forma de calcular el consumo en peso es el ancho del tizado, el largo, por el gramaje, más el porcentaje de la merma sobre la proporción. Entonces nosotros tenemos que el ancho es de 1.65, como el mismo ejemplo, el largo del trazado es de 3.8, tenemos adicional que el consumo del peso para un polo básico es de 140 gramos, que se ha calculado previamente, y se considera una merma para este caso del 5%. Y esto nos da aquí el rendimiento en gramos, que luego lo dividimos lo vamos a convertir a kilos, y para eso tomamos 153.85 entre 1000. Y eso nos da 0.15 porque 1000 gramos equivalen a 1 kilo. Este tipo de consumo no es muy utilizado en nuestro sector, pero es importante que ustedes sepan que existe. Y aquí tenemos el otro nivel de complejidad, cuando tenemos prendas que van listadas. Entonces, cuando la tela viene listada, el tendido o digamos la nomenclatura de los moldes con la dirección tiene que ser diferente. Por lo menos aquí todas las piezas van en el mismo sentido, así que las colocamos de esa forma. Y nos da el consumo diferente. Entonces regresemos como al orden de la clase de hoy. Entonces, vamos a ver nomenclatura de patrones y una información adicional de indicaciones de trazo. Tenemos ahora el formato que se utiliza para el trazo de las prendas, que se conoce como orden de corte. Este formato de orden de corte, ustedes van a tener este archivo de Excel y les voy a explicar cada uno, iniciando con este que dice indicaciones orden de corte. Esta indicaciones orden de corte está el formato con una información diligenciada, que es, digamos, cómo se debe vaciar la información dentro de este formato de orden de corte. Entonces, para que quede con mayor claridad, las órdenes de corte o cualquier formato, como hemos visto, tienen una primera parte de identificación donde debe aparecer el nombre de la empresa y la información específica del producto que se va a desarrollar. Esto se hace por producto, es decir, que si mi colección en la empresa en la que estoy trabajando tiene 120 referencias, tengo que hacer 120 órdenes de corte. No puedo hacer en una misma orden de corte varias referencias. Entonces tenemos la primera parte que habla de producto, donde vamos a especificar la fecha. Aquí sí es importante ingresar la fecha en la que se realiza el corte. Y esta fecha la va a ingresar directamente al cortador. En este caso,
para supervisión y control de calidad, ustedes lo que deben verificar es que la orden de corte haya sido diligenciada completamente con toda la información requerida y que esta información coincida con lo especificado en la ficha técnica y lo representado en la muestra física. Aquí tenemos una especificación que dice OD, que se equivale como orden de diseño, que en algunas empresas se trabaja, y aquí tenemos la referencia, que ya es el código que se le ha asignado a la prenda. Luego tenemos la descripción de la prenda, que debe ser la misma que aparezca en la ficha técnica. La marca, como les decía, puede ser que una misma empresa tenga varias marcas. Si la empresa no tiene varias marcas, sino una, no es necesario que esto esté especificado. Y por último aparece el destino. ¿Por qué se incluye el destino? Cuando ustedes hicieron la investigación de las instrucciones de lavado, se dieron cuenta que hay muchas prendas o muchas especificaciones para el cuidado de las prendas, y esas especificaciones corresponden a nuestro país porque están consignadas en algo que se llama norma técnica colombiana. Cada país tiene unas indicaciones específicas y por eso es importante que en la orden de corte aparezca cuál será el país destino para que en el proceso de supervisión, aseguramiento y control de la calidad se pueda verificar que se cumplan con los requisitos específicos del país. Entonces, para eso necesito saber el destino. Se debe incluir el modelista o patronista que ha desarrollado los moldes, el nombre del cortador, que es quien realiza el corte, y debe aparecer la firma del cortador que realiza el trazo. En muchas empresas el patronista es el que desarrolla el trazo y quien lo ejecuta es el cortador. Hay otras empresas donde el mismo cortador es quien realiza el trazo y además corta. Entonces es importante, ya definido quién va a hacer el trazo y quién va a cortar, que siempre exista un experto que haga una validación al trazo justo antes del corte. Entonces, si el mismo cortador traza y corta, quien debe validar el trazo es el patronista. Y si el patronista hace el molde y hace el trazo, quien debe validar el trazo es el cortador. Aquí tenemos la información de quién prepara el corte. Hay muchas empresas que trabajan con el modelo de maquila o de tercerización a través de talleres satélites. Es decir, que ellos para la fabricación de sus prendas no tienen un gran módulo de producción o una gran planta de producción, sino que subcontratan diferentes talleres, ¿verdad?, a quienes les entregan todas las piezas cortadas junto con los insumos para que confeccionen las prendas y se las entreguen ya terminadas. Entonces, quien prepara es la persona que va a separar los insumos y a entregar el corte de todas las piezas para verificación. Entonces, normalmente es la persona de bodega. Del lado derecho incluimos el dibujo plano de la prenda, que debe ser igual al que aparece en la ficha técnica. Luego acá tenemos la información de salida de almacén. La salida de almacén es lo que nos especifica todos los materiales e insumos que conforman la prenda y que se requieren para su elaboración, que deben coincidir con lo que aparece en la muestra física. Si la muestra física tiene 10 botones, aquí en la salida de almacén me debe decir que por cada prenda que corte tengo que separar 10 botones. Entonces vamos a ver qué contiene. Los materiales y los insumos también deben codificarse. Colocamos también aquí la casilla que va a ser de material o insumo, el nombre de la tela o el nombre del insumo, el color, y esta información ¿de dónde la vamos a obtener? De la ficha técnica. Es decir, que nosotros vamos a verificar esta información basándonos en la ficha técnica y en la muestra física. Luego me dice presupuesto por unidad. Recuerdan que en la ficha técnica hay una casilla donde nosotros colocamos componentes e insumos y nos dice como el tipo, la ubicación, el promedio de consumo, que dice PROM. Eso se refiere también, es lo mismo que el presupuesto por unidad.
Entonces, por ejemplo, la camisa del uniforme del SENA tiene 10 botones, entonces el presupuesto por unidad son 10 botones. ¿Qué botón? Aquí le colocamos el nombre de insumo, botón línea 20, color transparente, 10. Ahora, en presupuesto total, nosotros lo que vamos a colocar es la multiplicación del promedio de consumo por prendas multiplicado por el total de prendas a desarrollar. Entonces, si yo por cada blusa necesito 10 botones y voy a hacer 50 blusas, eso significa que voy a multiplicar 50 blusas por 10 botones que lleva cada una y me da un total de 500 botones. Luego tenemos aquí el total utilizado, que va a ser lo real. Puede ser que en orden de corte nosotros hayamos planteado que se van a cortar 50 blusas, pero en el proceso de corte se identificó que había una parte del material que está dañado, por lo cual esas prendas no se pudieron cortar 50, sino en total 48. Entonces ya no necesito 500 botones, sino necesitaré 480 botones. Entonces toda esta información se diligencia por el cortador y además se diligencia por la persona de bodega que prepara el corte. Para todo se debe incluir la muestra física. Muchas empresas hacen este formato en softwares especializados que en la parte de código digitan automáticamente, digitan el código, les arroja fotografía de muestra física, etc. Sin embargo, por experiencia yo recomiendo que en el caso de textiles se coloque la muestra física en realidad del material, no una fotografía. Luego tenemos unos insumos que pues siempre llevan todas las prendas como marquilla, tallín, instrucción de lavado, etiqueta de referencias, incluye bolsa o empaque. Entonces aquí tienen como unos ejemplos para que ustedes lo puedan diligenciar. Luego acá vamos a incluir información como ancho de tela, el promedio de consumo, que es el que se determina a partir del trazo del material, que es el ejercicio que ustedes van a hacer, y luego los colores en que se va a cortar la prenda de acuerdo al pedido. Entonces esta prenda no la pido en color blanco, en color azul, en color rojo, entonces yo diligencio esto. Y eso me da un total por color de cada una de las prendas que me va a aparecer aquí, y un total por talla que me va a aparecer acá. Este total por talla sumado debe ser igual al total por color sumado, y esto es otra información dentro del control de calidad que debe verificarse, porque si esto no coincide, hay errores en los valores individuales o en las sumatorias y puede alterar el total de unidades a cortar que no corresponda al pedido. Hay otra información que diligencian los cortadores, que es esta parte que me dice los metros consumidos, los retazos que se generaron, porque es posible que yo tenga estipulado que me voy a gastar 50 metros de tela, por ejemplo, pero esos 50 metros están divididos en 5 rollos de tela, pero cuando yo hago el tendido del material, que es el largo del trazo, puede ser que el rollo me dé el largo del trazo y me quede un pedacito de tela. Si yo sumo todos esos pedacitos de tela, me daba el largo del trazo, pero yo no puedo hacer un tendido con pedacitos de tela. Entonces son desperdicios que son retazos, que igual es material que se puede utilizar para otras cosas. Entonces yo tengo que decir cuántos retazos me quedan en total. ¿Cuántas piezas lleva? ¿Cómo sé esto? Por la nomenclatura. Hay un aspecto que nosotros vamos a añadir en la nomenclatura y es aquí, ¿qué pieza es esta del total de piezas que tiene la prenda? Entonces podemos estar la pieza número 1 de 10 piezas, la pieza número 2 de 10, la pieza número 3 de 10, la 4 de 10, la 5 de 10 y así sucesivamente. Acá también vamos a incluir el promedio real, que ya es incluyendo los retazos, el material que se desperdicie, y lo vamos a llenar aquí en esta parte. Esto en realidad, ¿quién lo diligencia? El cortador. Nosotros al final tenemos que verificar es que toda la información esté registrada como control de calidad
y que además coincida con la ficha técnica y la muestra física. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo del formato de orden de corte. Entonces hoy es 19 de marzo de 2020. Vamos a hacer, esta es mi primera orden. La referencia es 20, primera colección, una blusa, color blanco y el consecutivo. Descripción: blusa, escote, redondo. Perdón, yo tengo acá. Va a ser mi prenda que yo voy a incluir. Entonces, les voy a enseñar para que una vez lo hagan. Aquí en el computador hay una opción que se llama recortes. Entonces yo puedo hacer esto. Me crea una imagen. Me voy a mi archivo de Excel. Y automáticamente le doy control B. Como es muy grande, lo voy a achicar para que me quepa perfectamente en el espacio que tengo disponible. Y ya. Lo puedo mover con las flechitas del teclado. Esta es mi orden de corte, el número 1. Es la primera que estoy haciendo. Entonces, blusa, cuello, camisero, abotonadura, enfrente, bolsillo y manga larga. Puedo hacer esto para que sea más corto y tenga el espacio suficiente. Entonces vamos a colocar marca X, destino Colombia. Modelista, voy a colocar mi nombre, portador, Catherine Mesa, revisado por otra persona, preparado por otra persona. Entonces, este código material vamos a ponerle 1. Entonces, mi material se llama popelina. Esta prenda yo la voy a cortar en dos colores, en color blanco y en color negro. Y la voy a hacer en talla XS, S, M, L y XL. Entonces voy a hacer 2, 3, 3, 1. Voy a hacer 1, 2, 2, 2 y 3. Una vez lo he terminado, aquí hay un botón que se llama autosuma. Entonces hago clic y selecciono con clic sostenido desde la columna C hasta la columna H, que es donde tengo mis valores, y le doy enter y me aparece el total, y lo mismo hago acá. Para esta parte voy a hacer lo mismo, puedo hacerlo así, 1 a 1, o puedo hacerlo cada uno, hago clic sostenido donde me sale ese más negro y lo arrastro. Bueno, aquí vamos a hacerlo hasta acá. Pues lo puedo hacer de las dos formas. Entonces voy a verificar. Entonces 2 más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 1, 12. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10. 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 3 más 2, 5, 3 más 2, 5 y 1 más 3, 4. Sumo 8, 13, 18, 22 y 12 más 10, 22. Ok, ya he hecho mi primera verificación. Entonces aquí yo tengo color popelina, voy a tener blanco, mismo código, pero ahora la voy a tener en color negro. Voy a tener en el código 2 botón, línea 20, color transparente. Y esos son los únicos insumos que tengo. Y luego tengo marquilla, aquí, instrucción de lavado. Y lo último es la bolsa. Entonces, esta voy a colocar todo negro. Aquí ya está línea, instrucción de lavado es blanca y mi bolsa es transparente.
¿Cuántas marquillas tengo? O digamos, ¿cuánto se consume esta camisa? Vamos a decir que se consume unos 60. La camisa se consume unos 60 de tela. El botón lleva, vamos a verificar en la foto para que nos coincida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la banda, 8 en el puño lleva, vamos a verlo acá en grande, lleva 1 en el puño y 1 en la portañuela. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2, 9 y 2 de la otra manga, 11 en total. Entonces tenemos 11 botones. Vamos a colocar aquí, por cada camisa vamos a llevar 11 botones, una marquilla, un tallín, una instrucción de lavado, una bolsa. Entonces el presupuesto total, vamos a hacer una fórmula. Vamos a colocar el signo de igual y vamos a hacer clic aquí al presupuesto por unidad y vamos a colocar el asterisco y lo vamos a multiplicar por el total de las prendas de ese color. Ahora vamos a hacerlo por el igual, este valor, asterisco, y seleccionamos las prendas de color negro. Y eso me da un total. Para el caso de los botones, como en esta prenda todos los botones, no importa el color de la camisa, son transparentes, entonces yo voy a tomar el presupuesto por unidad, pero no lo voy a multiplicar por cada color, sino que lo voy a multiplicar por el total de prendas, que en este caso serían 22, y hago Enter. Y lo mismo hago para los otros valores. Entonces, igual, multiplico, perdón, aquí es por esta casilla, que son los entonces, igual, este valor, por, y hago clic en la casilla. Nuevamente, es igual, esto, por, este valor, igual, esto, por este valor. Y listo. Entonces, esta parte de total utilizado lo vamos a dejar sin diligenciar. La parte de muestra física lo vamos a dejar sin diligenciar. Y acá vamos a llenar la información del número de piezas. Entonces vamos a analizar nuestra foto. ¿Cuántas piezas tiene? Entonces podemos decir, está el cuello, la banda, las dos mangas, dos piezas de frente, una pieza de espalda, dos piezas de almilla, dos puños, dos portañuelas. Entonces contemos. Vamos a ir sumando. Serían dos piezas en el cuello, más dos piezas de banda, más dos piezas de frente, más dos mangas, una espalda, dos almillas, dos puños, dos portañuelas, un bolsillo, dos pecheras. Entonces nos da como total 18 piezas. Entonces diligenciamos aquí el número de piezas 18. Vamos a colocar que el ancho de la tela es de 1,40 y el promedio de consumo es el mismo que nos aparece acá en el presupuesto, que es 1,60. Entonces colocamos acá 1,60. Y listo. Esta información no la diligenciamos porque esta la debe hacer el cortador. Esta tampoco la diligenciamos porque debe hacerla el cortador. Entonces, hasta ahí lo vamos a trabajar. Entonces, yo les voy a dar adicionalmente aquí unas especificaciones de consumos promedios por tipo de prenda, que es una forma de calcular un consumo promedio por prenda un poco más fácil, porque nos habla que siempre será el largo de la pieza centro-espalda más el margen de costura por la mitad del contorno de pecho más el margen de costura. Entonces, por lo menos una falda es de 0,75. Si es al bies
es de 1,50 al consumo, si es larga 0,90. Si es una chaqueta que es de mangas largas es de 1,50, si es un pantalón aproximadamente 1,10. Si es una blusa manga corta, manga larga, si es un abrigo, si es un abrigo cruzado, si es un vestido largo, si es un vestido corto. Entonces aquí tienen unos promedios de consumo que son los que van a trabajar. Y yo les voy a enviar una fotografía de una prenda, así como la de este ejemplo, para que ustedes la diligencien. Acá en la información de la orden de corte, donde dice modelista y cortador, van a colocar su nombre y en revisado por van a colocar mi nombre, porque yo seré la persona que se los revise. Van a colocar las fechas y esta va a ser la evidencia del manejo de la orden de corte. Esta tarea es para que la desarrollen en la clase, es decir, que el día de mañana ustedes empiezan a hacerla para que me dejen preguntas si tienen, y el día de mañana me la entregan. Esa es como la tarea que ustedes van a hacer, la tarea de esta semana. Esa es como la actividad desarrollada en clase. Chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en esta clase virtual. Que tengan buen día.